Ricardo, Sí. tenemos mucho por decir No, claro. y por supuesto que seguramente en algunos otros momentos nos vamos a seguir coordinando para ver. Claro, sí. Desde una perspectiva de la organización de ustedes, Opción Ciudadana, me parece que quisiera yo empezar a preguntarte, Ricardo, eh, ¿cuáles han sido los retos hasta ahora de la industria en general en nuestro país, en México y en particular en Puebla? ¿Qué viene para Puebla a partir de este próximo futuro? Bueno, pues la industria desgraciadamente perdió 10 puntos de aportación al PIB ya desde hace muchos años en el sector secundario. Pues debido a los tratados de libre comercio que no se crean y a la globalización, las cadenas productivas se rompieron, entraron muchos insumos del extranjero, se dejaron de producir en México y el país que iba camino de una industrialización, después de un proceso largo de sustitución de importaciones, pues sencillamente se fue estancando y además sigue estancando. Cuando se habla de industria se dice México, gran potencia industrial, que llegáramos a ser un país como Japón, etcétera, etcétera. Tenemos los mismos habitantes, casi 130 millones ahora, Japón tiene 140, fue la segunda economía del mundo, sí. Pero bueno, eso hay que estudiarlo en la CONCAMI, la Confederación de Cámaras Industriales. ¿Sí? Hay 50 ramas industriales. Ahora, el presidente nunca se le ocurrió unirse con cada uno de ellos para ver qué tan rápido estaban avanzando o qué tan estancadas estaban o cómo resistían la competencia asiática o no la resistían o cómo desaparecían, como fue la rama del juguete muy conocida, la rama de plásticos, etcétera, ante el embate de las economías asiáticas, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues la industria ha estado en general de capa caída y pues tenemos que rehacerlo. Y para eso se necesita una política industrial. Y ya saben que el famosísimo amigo aquí de Carlos, Jaime Serrapuche, número 1 en Bancomer actualmente, pronunció una frase que él niega, ¿verdad?, abiertamente. Eso dijo. Eso dijo, que la mejor política industrial del país es la que no existe. Y de ahí pues ya ustedes se imaginarán todos los comentarios que siguieron al respecto, ¿no? Pues sí, la industria transforma, la industria da buenos salarios, la industria usa mucho la inteligencia porque usa la tecnología, la industria hace maravillas, hay industrias de todo, ¿verdad? Y creo que eso es lo que le da al país su verdadera fuerza. Estados Unidos, al exportar sus transnacionales a Asia, pues ha estado perdiendo esa fuerza. Y por eso Trump se preocupó tanto de decir, momento, ¿sí? Hay que acotar la globalización, hay que regresar las empresas. Sí, porque las transnacionales dijeron algo interesante, vamos a países asiáticos para invertir, ganar mucho dinero, pero vamos a regresar a nuestro país de origen. Así que espérenos tantito. Y no sucedió, se quedaron por allá. Y ahorita, bueno, pues hay un esfuerzo para volver a reindustrializar Estados Unidos. Claro, ya no es lo mismo en las áreas en que fuimos fuertes hace 30, 40 años, ¿verdad? Ahorita quizás sea ya con empresas de tecnología súper avanzada, de punta, en fin, todo lo que sabemos, ¿verdad? De las nuevas tipos de empresas que pues no conocemos demasiado, que están muy desarrolladas y pues muchas veces su tecnología pues es tan reciente que no se domina todavía, ¿verdad? El factor innovación en esto es muy grande, ¿sí? O sea que México tiene muchísimo que hacer en el sector secundario, que es el de las manufacturas, en la industria. La industria textil, por ejemplo, que se ha bajado muchísimo, ¿verdad?, en su proyección. Teníamos 400 fábricas, yo creo que ahorita sí hay 40, es mucho, en Puebla, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ¿qué podemos hacer ante la situación globalista? Y México tiene que resolver qué es lo que va a hacer, porque ahorita dicen que el PIB va a crecer al 2.7, que bueno, yo desgraciadamente, cuando vino Xochitl,
no le debí de haber hecho una pregunta, sino le debí de haber hecho una afirmación, que es la siguiente. Nos comprometemos a que la economía mexicana en su sexenio crezca por arriba del 6%. Sabemos cómo hacerlo, porque esos crecimientos no nos sacan de pobres, ¿sí? Acabo de leer que necesitamos en este país 1.700.000 millones. Yo estaba en 1.300.000, 1.500. Ahora aquí, el periódico de hoy, ¿y cuántos hemos creado los formales? Máximo 700. O sea, tenemos un atraso bárbaro, empleos, un rezago enorme, y de ahí que se ha ido inflando la economía informal, ¿no? Hasta llegar a 35 millones de trabajadores. Informal, 35 millones que solo aportan el 23% del producto. Porque obviamente pues, no tienen la maquinaria, no tienen la fuerza productiva de los empleos formales, ¿sí? Que ya tienen pues, un respaldo muy fuerte en capital por persona empleada. Bueno, pues hasta ahí lo dejo de momento. Bueno, amigos, antes de seguir avanzando, por el calor de la emoción, se me olvidó presentar precisamente a nuestro queridísimo amigo Ricardo Villarquitera. Ya se presentó. Ya, a volar. En ese sentido, quisiera yo hacer nuestra primera puntualización. Sí, claro. Sabemos hay muchas cosas por hacer en lo que tiene que ver con la generación de riqueza en nuestro país. Claro. Y por supuesto, en esa misma dinámica necesitamos políticas económicas y políticas públicas muy bien específicas. ¿Qué viene, Ricardo, para estos próximos años? En este contexto que te voy a comentar rápidamente. Claro. Estamos en el 2023, a unos meses de que se lleven a cabo las elecciones para el 2024. Sí, claro. Esa es una. La otra, se han generando grandes expectativas en lo que se refiere a la economía mexicana a partir de diferentes indicadores. A lo mejor uno de los más importantes es el que tiene que ver con la cotización peso-dólar, pero también en la generación de cierta infraestructura que parece que es conveniente, ¿no? Toda administración debe generar infraestructura, eso no se lo debemos quitar a ninguna responsabilidad de alguna administración a nivel nacional. Entonces, en este contexto, hay posibilidades de poder traer capitales del extranjero que se asienten esas empresas en nuestro país, básicamente en lo que se refiere al sur-sureste del país. Pero el centro y el norte también generan gran aportación del Producto Interno Bruto a nuestro país. En este contexto, Ricardo, ¿qué propones? ¿Qué viene? ¿Qué necesitamos? Lo que viene es la misión imposible. Es lo que viene. Se lo voy a poner en cifras muy sencillas, ¿sí? Cuando yo daba clases de economía, la Unión Soviética crecía al 8%, y Japón también. Para hacer lo que tuvieron que realizar, ¿verdad? Invertir 30% de su PIB. China ha llegado a invertir más del 40%. México está en el 18-19%. Ahora, 30% del PIB es una barbaridad. El PIB mexicano en dólares es 1.200.000 millones de dólares. Para ponerlo todo en dólares. Entonces, el 30% es una cantidad enorme, 360.000 millones, que yo los quiero ver aquí. Y les puedo hacer las cuentas de cómo es muy difícil llegar a 360.000 de inversión para que esta economía pudiera despegar fuertemente y los rezagos sociales, en fin, tantas repercusiones que hemos tenido, crisis humanitarias se pudiera resolver, ¿no? El gobierno, para empezar, tiene que invertir 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares son 2 millones de pesos. 2 millones. Al 20 por 1, pero ahorita ya es menos, ya incluso más. 50.000 millones de dólares es 1 billón. Ya tenemos ahí 100.000 millones. Los grandes empresarios, Consejo de Hombres de Negocios, que ahora ya se llama así, siempre le han prometido al presidente, porque se juntan con él en lo oscurito, unos 35.000 millones de dólares. Ya son 135. La inversión extranjera, empujándola mucho, serían 40.000 millones. Ya vamos en 175 millones.
Después tenemos la inversión social, que pues son, pues, ¿qué podríamos decir? Quizá cooperativas, los ejidos, que es una incógnita. Son 31,000 ejidos en México, pero debe de haber inversión social. No creo que llegáramos ahí a 200,000 millones de dólares. Y ahora quedan unas, según dicen, 4 millones de empresas, que como dijera Fox son puros changarros. ¿Cuánto podrían invertir cada chango? Que no es despreciable, ¿verdad? Porque son 4 millones, según dice. En la pandemia perdimos como 500,000 empresas. Entonces, ellos tendrán que hacer un gran esfuerzo. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues México es un capitalismo sin capitalistas. Necesitamos la bolsa de valores. Necesitamos que el mercado de capitales pueda realmente empezar a usarse, pero para las empresas medianas y pequeñas, y que ahí fueran viendo una fuente de inversionistas que seguramente tienen el dinero a lo mejor en Estados Unidos y demás, y que no lo invierten en México. Yo sé que en Estados Unidos tenemos ahorita ya capital mexicano 90,000 millones de dólares en bancos americanos, más los paraísos fiscales, ¿no? Yo creo que fácilmente hay fuera del país 150,000 millones de dólares que se produjeron en México y que se sacaron de México. Eso ahora hay que regresar. Ahora, oportunidades de inversión solamente con mercados. Hay dos mercados, el nacional, que por lo general está medio apagado, y el mundial, que yo trabajé mucho, que es infinito. Entonces habría que ver qué combinación de mercado mundial en diferentes artículos, ¿verdad? Y nacional nos da que las empresas, como la que yo tuve, trabajara 20 años, 4 turnos, sin tener un solo kilo vendido que estuviera en la bodega de la empresa y no en la bodega de nuestro cliente. Estuvimos sobrevendidos 20 años, un 30%. Entonces los mercados son verdaderamente importantísimos, ¿no? Y hay que hacer los estudios correspondientes porque no todos absorben X cantidad de producto, ¿verdad? Lógicamente. Entonces tendríamos que hacer una combinación entre producción y venta en el mercado nacional, como he dicho, y en el mercado internacional. Y bueno, las incubadoras, leí que se habían formado 500 empresas, o sea, al mes. México necesita desarrollar por lo menos 5,000 empresas nuevas cada mes. Y las incubadoras tienen que trabajar al máximo, ¿sí? Porque si no, el país no crea la riqueza. Aquí lo importante es qué valor agregado le vamos a dar a todo lo que tenemos, ¿sí? Ahora, los empresarios hacen, nacen o se hacen. Ese es el asunto también que hay. Bueno, muchos empresarios nacemos con tradición empresarial, como el caso de mi familia, ¿verdad? Que es todo más fácil. Otros se van haciendo en el camino, ¿sí? En la escuela de empresas se dice, ya me gradué, pónganme en mi escritorio en una empresa. No, te graduaste en la administración de empresas, crea tu propia empresa. No, pues no tengo capital, no tengo semilla, no tengo ninguna posibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a crear mi empresa? Bueno, hay de formas y formas. Mi papá empezó con 2,000 pesos el 8 de marzo de 1928. Y bueno, ya para que contar toda la historia, ¿verdad? Pero todas las gentes que tienen capacidades y intereses y que están totalmente desesperadas, son quizás las que crean las empresas, porque no tienen otra forma de vivir, ¿no? O sea que la creación de la riqueza es importantísima. Hay que generar toda esta nueva filosofía, ¿verdad? Y el gobierno también ahorita, yo creo que va a regresar con empresas paraestatales. Salinas vendió 1,100 empresas paraestatales. Bueno, si el sector privado no cumple las metas de inversión, es el gobierno que tiene. En estos 100,000 millones de dólares que yo dije, la mayoría es infraestructura. Pero también, por ejemplo, Khrushchev decidió roturar las tierras vírgenes de Siberia. Bueno, México, que tiene un déficit ahorita de alimentación del 48%, que estamos trayendo de fuera, ¿por qué no rotura el gobierno tierras y se hace empresas paraestatales en la agricultura? O en la industria, si los industriales no entran en ciertas áreas porque tienen miedo, riesgo muy grande, etcétera, etcétera, que el gobierno diga, yo entro, ya está. Ahora, ¿por qué el gobierno tiene tan mala fama? Porque todas las administraciones públicas son corruptas, ineficientes y bueno, nadie confía en que el gobierno pueda manejar bien los fondos. Yo estoy en contra de eso. La perspectiva, yo digo que hay
personajes en la historia de nuestro país que le quedan grandes a los partidos políticos, y ese es uno de ellos eres tú, Ricardo. Gracias, mi hermano. Las ideas, los planteamientos, donde se van generando ahí algunos planteamientos muy positivos, pero quisiera yo al final ahorita tu posición en lo que se refiere a México en pos del fortalecimiento de una democracia. Por favor, pues miren, todo lo que dijo Ernesto, nosotros lo vivimos con Echeverría, ¿verdad? Yo anduve armado todo su sexenio y tuve que sacar a mi familia del país por el ataque que sufrimos el sector empresarial. Pero bueno, dentro de todos sus asuntos eran los no alineados. Los países que no querían ser pisoteados eran 77. Y ahorita, pues creo que los BRICS están no alineados, ¿sí? Porque, bueno, la hegemonía yanqui ha sido muy poderosa, ¿no? Y Latinoamérica, pues el famosísimo patio trasero, y la doctrina Monroe, y todo eso también creo que haya influido bastante, ¿no? Y bueno, esto espero que lo lea Zelensky, porque ni de chiste sabe Zelensky todo lo que esto implica, ¿no? Pero la hermandad a nivel global, pues no es nada fácil. Las concordias y la colaboración entre las grandes potencias, pues en vez de la confrontación, ¿sí? O incluso una competencia que sí existe entre China y Estados Unidos ruda, pero podrían cambiar. Ya Janet Yellen, la que fue la número 1 de la Reserva Federal, ya estuvo en China, sobre Estados Unidos, ya le comentaba yo a Ernesto, que ya pueda decirles, miren, no nos podemos desacoplar, es la palabra que utilizo, ¿sí? Entre China y Estados Unidos, porque el mundo los pide. Pero bueno, en el caso de México, pues las famosas sinergias que han estado ocurriendo, ¿sí? Entre el sector privado, entre el gobierno, el sector social, toda la población, que también puede aportar su sinergia. Y yo creo que eso lo debemos a que no nos hemos arriesgado a tener un plan de desarrollo, tanto económico como social, pues verdaderamente auténtico y verdaderamente implementable. Y con, me atrevería a decir, ciertos castigos en caso de que no se llegaran. Todos esos planes se van a hacer hasta la basura, entonces no sabemos a dónde vamos a dar, ni nada por el PIB. ¿Qué PIB vamos a tener en el 2030? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué índice de pobreza vamos a tener en el 2030? ¿Sí? Etcétera. Creo que tenemos que fijar las metas y conseguirlas a como dé lugar, y que todo el pueblo de México esté involucrado. Y bueno, en eso pues ya saben que hay los planes económicos centralizados compulsivos, que no es conveniente, y los indicativos, ¿no? En que se respeta la libertad de todos los agentes. Tenemos un minuto ya, sí. Nada más nos come el bueno, tiempo. Nos come el tiempo. Pues miren, un verdadero capitalismo mexicano, ¿verdad?, que tiene muchos ingredientes que no tienen otros. No somos Alemania, no somos Inglaterra, somos México. Y hay que tomar en cuenta nuestra historia, nuestra forma de ser y nuestra forma de entender nuestra realidad, ¿sí? Y para eso abrir la discusión a toda la sociedad sobre estos temas. Y antes de que se me olvide, ya que se nos acaba el tiempo, traje 2 libros que son importantes que los conozca el público. Uno es de Timothy Hyman, que es un gran experto en finanzas a nivel nacional. Aquí él es inglés, pero ha estado viviendo en México mucho tiempo. Y el otro es Edgardo Buscaglia, que habla mucho del lavado de dinero, que también ha servido para financiar, desgraciadamente, muchas cosas en México, y que, bueno, pues es un experto en todo lo que nos pasa en el área de las narcofinanzas, si se puede decir así. Un tema muy importante. Muy importante, sí. Hablar. Pues amigos, les agradecemos mucho su atención. Quisiéramos seguir avanzando en estos temas, vamos a tener oportunidad para ello, pero sí, por hoy nos despedimos. Muchas gracias a todos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Por favor, denle like y reproduzcan nuestro material. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Magnífico,